días, amigos. Nuevamente estamos aquí en nuestro programa de interés público de Andina Canal Online, que se transmite a través de la página web www.andina.com.pe. En esta ocasión vamos a analizar el último proceso electoral regional y municipal. Debido a algunos hechos inusitados de violencia, algunos disturbios ocurridos en el país, y precisamente sobre esos temas vamos a analizarlos con dos especialistas en la materia. Me acompañan en la mesa el doctor Armando García, que es gerente de organización electoral y coordinación regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y también me acompaña el doctor Porfirio Barrenechea, comisionado de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Conflictos. A ambos le damos la cordial bienvenida. Quería empezar con usted, doctor García, respecto a la evaluación que hace la OMPE de los resultados electorales, ¿no?, de este 5 de octubre. Correcto, primero agradecer realmente al electorado peruano una participación masiva de asistentes, más del 80% de participación de todo, digamos, de las personas inscritas en el padrón electoral, digamos, dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Obviamente los hechos de violencia inusitados se focalizan en una cantidad de distritos focalizados básicamente en 41. Obviamente de los 1872, 42 distritos, que tiene el país. Realmente la participación de los ciudadanos ha sido meritoria. La organización que tuvimos que prever para el proceso electoral se desplegó a tiempo, y de ello tenemos los resultados, ¿no? Ya prácticamente cerrando los procesos de contabilización de las actas a nivel de las oficinas, de las 96 oficinas descentralizadas de procesos electorales que están desplegadas en todo el país. Doctor, como usted mencionaba, se han registrado en 42 distritos estos hechos de violencia. ¿Cuál es el análisis que se hace referido a estas localidades? O sea, ¿qué pasó allí? O sea, ¿por qué se vio rebasado de alguna manera en estos hechos, ¿no? Primeramente, dejar bastante claro que durante las 8 de la mañana y 4 de la tarde que se desarrolla el proceso de elección, no hubo ningún incidente. Los incidentes empezaron a aparecer después del proceso, después del escrutinio, cuando ya se empiezan a publicar los resultados. Sobre todo después de la boca de urna, ¿verdad? Y bueno, claro, la boca de urna sabemos que es a las 4 de la tarde. Nosotros a las 4 de la tarde se cierra y se empieza el escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? Es contabilizar los votos. Una vez que se contabilizan los votos, se publica un cartel de resultados fuera del aula de votación, y donde es público, obviamente, pueden ver y se pueden ir dando, se pueden verificar quiénes son los ganadores por cada mesa, ¿no? Yo creo que hay un tema obviamente es una contienda política, ¿no? Es lo que se da en cada uno de estos distritos, y siempre obviamente hay ganadores y perdedores. Doctor Barrenechea, comentando también el hecho de los resultados, ¿no?, de estos hechos que de alguna manera sucedieron en estos 42 distritos en el país, ¿cuál es la evaluación que hace la Defensoría? ¿A qué atribuye que se hayan dado pues estos hechos de violencia? Bueno, sí, mencionar en todo caso en primer lugar que la Defensoría del Pueblo ha desplegado cerca de 200 comisionados a nivel de todo el país en 120 localidades, y ha identificado 119 hechos de violencia. Ahora, explicaciones han habido varias, pero nosotros hemos tratado de agruparlas hasta en 3 grupos bastante marcados, ¿no? Una de las razones por las cuales la gente protestó y al final realizó hechos de violencia fue el tema de los votos golondrinos, ¿no? Eso ha sido un aspecto bastante marcado, sobre todo en esta elección. Un segundo tema es el que está vinculado a la reelección de autoridades, es decir, alcaldes distritales, provinciales o presidentes de región que venían siendo cuestionados por hechos de corrupción, por malversación de fondos, en fin, por diversos temas, que a la vista de los primeros resultados pudieran ser reelectos, y eso generaba también rechazo de un sector de la población. Y un tercer grupo, ya minoritario, pero sí también importante, es el que está referido al cuestionamiento a algunos funcionarios que han actuado en el proceso electoral, ¿no? Entonces, 3 grandes grupos, de los cuales nosotros hemos identificado 119 hechos de violencia. 119 hechos de violencia. Así es, así es. Y dígame,
Usted menciona el tema de los funcionarios involucrados a hechos de corrupción. Lamentablemente en algunos resultados de sondeos de opinión pública señalaba que un gran porcentaje de la ciudadanía pues no tenía reparos en votar o reelegir a una autoridad a pesar, ¿no?, de que esté vinculada o relacionada o que tenga pues algún vicio de corrupción. Eso realmente en estas elecciones, ¿cuál es la lectura que usted le da? ¿Eso realmente se ha visto reflejado en el interior del país? Por cierto, claro que sí. El tema incluso de los votos golondrinos también tiene que ver con temas de corrupción, ¿no? Y de cómo es que se financian traslados de personas hacia otros lugares para cambiar la voluntad popular, ¿no? Y bueno, el tema que usted menciona obviamente, que es el tema referido a la corrupción, ¿no? Autoridades vinculadas a denuncias por aprovechamiento de los recursos públicos, por tráfico de influencias, por cobro de diezmos y una serie de hechos, y además también temas vinculados al financiamiento de las campañas, es decir, temas vinculados a acciones ilícitas como por ejemplo el narcotráfico, ¿no? Entonces son hechos que llaman la atención porque, y como usted también bien decía, a pesar de ello ha habido en algunos sectores de la población cierta permisibilidad, ¿no? Ese dicho de hace obra, roba, pero hace obras, ¿no? Entonces eso creo que no debería, en todo caso debería generar una reflexión mayor como ciudadanos, pero también como autoridades, y ahí hay responsabilidades compartidas. El ciudadano, efectivamente, porque es quien tiene que elegir, quien tiene que decidir, quien va a asumir sus funciones. Pero también aquellos funcionarios que en su momento pueden detectar alguna situación irregular, por ejemplo el tema del financiamiento de las campañas, ¿no? Eso tendría que afinarse incluso a nivel normativo a fin de poder identificar de manera preventiva, antes incluso de que suceda o se lleve a cabo el proceso electoral, de dónde provienen los fondos para financiar campañas hasta millonarias que se han visto en zonas muy pobres de nuestro país, ¿no? Entonces, es una conjunción de situaciones que han originado, obviamente, la respuesta de la población, y en algunos casos lamentables y reprochables, por cierto, o hechos de violencia que han generado una serie de situaciones bastante graves, ¿no? Doctor García, como lo mencionaba aquí el comisionado de la Defensoría del Pueblo, la OMPE, en cuanto al tema de los votos golondrinos, a esta situación, ¿cuáles han sido las medidas que se adoptaron para evitar casos? Y si se produjeron, ¿en qué localidades se produjeron el mayor número de casos, ¿no? Ok, bueno, un poco con el ánimo de explicar el tema del golondrinaje, en este caso se refiere a las personas inscritas en determinado distrito, ¿no? Obviamente OMPE recibe un padrón electoral que es producto del registro del domicilio de esta persona en su documento nacional de identidad. Ese registro, ese padrón que lo emite el RENIEC, se aprueba en el jurado, y con eso es que nosotros hacemos las conformaciones de mesa, ¿no? Un poco aclarando cuál es el procedimiento, claro, ¿no? Definitivamente hemos entendido que RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones han hecho trabajos para poder prever en algunos lugares digamos, situaciones anómalas de incremento de cambio de domicilio. Obviamente sobre esos casos se informó en su momento. Pero también, y recojo las palabras del comisionado de la Defensoría, acá también lo que se requiere es una reforma política de la normatividad, ¿no? Donde realmente podamos, ya el sistema electoral del año 2013 ha presentado una serie de normas que están a la espera del debate correspondiente en el Congreso para poder fortalecer el sistema democrático, y obviamente también incrementar de alguna u otra manera campañas de educación democrática, ¿no? De saber no solamente cómo vas a votar, sino por qué y por quién, ¿no? Entonces creo que efectivamente es un compromiso de muchas entidades, es un compromiso de varias partes del Estado en tratar de fortalecer el sistema. Entonces ese es el medio del asunto, ¿no? El tema de la reforma electoral. Lamentablemente pues ese tema no camina con premura en el Congreso. ¿Qué normas deberían aprobarse para fortalecer precisamente este aspecto? Se hablaban, como lo mencionaba el doctor aquí, de las campañas millonarias, ¿no? La fiscalización que recae en OMPE.
Efectivamente, hay algunas normas que se vienen y se han expuesto, la ley de reforma de la ley de partidos políticos, por ejemplo, la capacidad de poder darle un financiamiento a los partidos políticos con el objetivo de fiscalizar realmente y sancionar, de ser el caso, digamos, el accionar de ellos. También tenemos el tema de la revocatoria de los alcaldes, ¿no? Tratar de tener un sustento. Obviamente la participación ciudadana es válida, pero dentro de un orden establecido. Entonces hay una serie de reformas y normas que, aparte de poder establecer un sistema que permita la mejora en sí, también deberíamos y debemos trabajar muchas organizaciones del Estado en fortalecer los programas educativos y los programas de formación democrática. Y doctor, ¿cuáles son los proyectos que deberían, a juicio de usted, aprobarse en el Parlamento precisamente para fortalecer digamos, la legislación electoral, ¿no? Creo que las propuestas tendrían que ir de la mano o con la identificación de algunos problemas, como lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Como esas causas que generaron en el 5 de octubre algunos hechos de violencia. Pasa por el tema por ejemplo, cómo cautelar el garantizar la voluntad popular, es decir, el tema de los votos golondrinos. ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo vamos a hacer esos filtros? Ahora, en este proceso electoral, RENIEC avanzó en algo, ha hecho una serie de intervenciones, de fiscalización, pero no fue suficiente. Han habido una serie de denuncias posteriores que no fueron atendidas, que por lo que actualmente existe, pues ya no era posible realizar una fiscalización de esa naturaleza, pero ahí habría que afinar mejor el tema de la legislación. ¿Cuántas ¿no? denuncias se han presentado? No sé si la Defensoría tiene esos datos de votos golondrinos. Miren, no han llegado directamente a la Defensoría como denuncias, ¿no? Pero sí algunos hechos que nosotros hemos podido identificar, pero ya en el mismo proceso, ¿no? Yeah. Entonces, ahí la necesidad de que el tema del golondrinaje o del voto golondrino, que además vale la pena recordar, es también delito, y por lo tanto eso tiene que sancionarse de manera efectiva, y los ciudadanos que quieran incurrir en ese tipo de situaciones tienen que saber que están cometiendo delito. Pero además el filtro anterior, antes de que suceda, tendría que hacerse. Lo otro es el tema de la reelección, ¿no? La reelección tiene que conversarse mejor, ¿no? Propuestas hay varias, ¿no? Desde que no haya reelección hasta que se deje un periodo para continuar otro, o que haya una reelección más y en la siguiente ya no. Entonces ahí hay un tema que tiene que conversarse bien, tiene que debatirse mejor a fin de poder recoger el espíritu normativo que permita justamente trasladar las expectativas de la población. De ejemplos tenemos varios de una serie de autoridades que han sido reelectas y que lamentablemente van a aparecer con un cuestionamiento bastante grande porque han ganado con muy poco porcentaje, por ejemplo, ¿no? Y el otro tema es el de que los ciudadanos también tienen que conocer un poco más de las autoridades que integran el sistema electoral, ¿no? Saber las funciones de RENIEC, saber las funciones de OMPE y del jurado, porque a veces hay confusión y en medio de la confusión pues ahí se aprovechan seguramente con algunos discursos extremistas que llaman a la violencia, que llaman a la turba, a generar una serie de hechos que por cierto no van a tener ningún efecto, al contrario, van a generar una serie de denuncias para aquellos que atentan contra la integridad del personal de la OMPE, del jurado, de RENIEC eventualmente, que malogra las ánforas, las queman, en fin, impiden el proceso. Eso también es delito y por lo tanto seguramente van a ser sancionados. Entonces, más información, mayor acercamiento hacia la población para que ellos estén más informados de a dónde acudir es importante para evitar justamente que se tergiverse de repente ahí el rechazo, de repente incluso justificado de algún sector de la población, pero que no tiene muy claro hacia dónde tiene que acudir, a dónde tiene que denunciar, dónde tiene que quejarse para justamente ser escuchado, ¿no? Doctor, finalmente los resultados han sido respetados, ¿no? A pesar de estos hechos que se han sucedido en algunas localidades del país. En cuanto al tema de personeros, o sea, el día de la elección, las organizaciones, tanto locales como regionales, en su mayoría acreditaron a personeros. ¿Existieron localidades o en agrupaciones donde hubo poca presencia de los mismos? Así es, la mayoría de las localidades hubieron personeros. Las actas que se publican, las actas electorales de escrutinio que nosotros tenemos, están firmadas por personeros. Obviamente no son en todas las mesas, pero en la gran mayoría de distritos se constituyeron los personeros a poder hacer el trabajo que corresponde, ¿no? Recordemos que una de las principales características de OMPE es la total transparencia.
y justamente quien garantiza la transparencia también es la presencia del personero, de instituciones como la Defensoría del Pueblo, de algunas otras organizaciones que ven y velan por el desarrollo normal y transparente del proceso electoral. En ese sentido, somos bastante permisibles y abiertos, obviamente, además por mandato, de poder dar toda la participación posible a, digamos, organismos que permitan garantizar la transparencia. ¿Qué más garantías que el mismo personero pueda firmar el acta de escrutinio, ¿no? Y doctor, y en cuanto a los resultados, ¿cómo fue el mismo? O sea, por ejemplo, bueno, en Lima tuvimos más del 60% en muy poco tiempo de los resultados. ¿Cómo fue esto en el interior del país? Igual, digamos hacia el día martes, si no me equivoco, 7, ya prácticamente los resultados estaban arriba del 90% a nivel nacional. Ya está, digamos, a hoy día ya en la mayor parte de las ODP estamos cerrando el 100% la contabilización de actas. Todo el trabajo logístico, todo el trabajo de despliegue y repliegue del material se garantiza con cadenas de seguridad y con una planificación de muchos meses atrás, ¿no? Que también implica el trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú y con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Obviamente es material sensible que no puede transportarse sino más. Entonces se hace todo un sistema que permita tener los resultados lo más pronto posible, que eso es lo que realmente queremos, ¿no? Doctor, ¿se presentó alguna dificultad dentro de la organización propiamente dicha del proceso electoral? Bueno, en realidad los hechos aislados de violencia complicaron un poco el repliegue en algunos distritos, el hecho de que nuestro personal tuvo que salir casi de emergencia, incluso algunos acompañados por personal de defensoría que tuvimos que salir, lugares en la selva donde no permitían que aterrice la avioneta para poder llegar y sacar al personal. O sea, hubieron algunos, obviamente, detalles, pero yo lo que quiero resaltar es la capacidad de participación de los peruanos en esta elección. Doctor, de acuerdo al balance que ha hecho la Defensoría del Pueblo, hay un nuevo mapa político, ¿no?, tras los resultados electorales. ¿Esto ha cambiado? ¿Es muy similar al mapa que teníamos hasta hace poco, o sea, antes de las elecciones? ¿Cuál es la evaluación que hace de la selección de las nuevas autoridades? Bueno, obviamente ha variado, ¿no? Ha variado en términos de que tenemos nuevas autoridades y, bueno, hay pendientes también algunos que van a una segunda vuelta, ¿no? Ahora, lo que sí como que no ha variado es el tema de cómo finalmente decide el ciudadano por qué candidato o a qué candidato elegir, ¿no? Eso creo que todavía hay que trabajarlo a nivel de temas de ciudadanía, ¿no? Reiteramos, ¿no?, el hecho de que tenga alguna vinculación con temas de corrupción, que tenga vinculación con temas de financiamiento por narcotráfico, tienen que ser elementos que tienen que ser evaluados por el ciudadano para poder elegir mejor a su autoridad, ¿no? Creo que ahí es necesario reforzar aún más el tema de ciudadanía y de comprender que somos porque información hay, ¿no, doctor? O sea, hay portal del jurado, ustedes mismos, la OMPE misma también, siempre para, pues, teniendo información para que el público la pueda ver. O sea, falta, como usted menciona, el tema de la ciudadanía, además que haya más conciencia, ¿no, ciudadana? Así es, conciencia ciudadana es importante en la medida que nos va a permitir seguramente evaluar mejor y escoger mejores autoridades, ¿no? No solo la autoridad corrupta, no solo la autoridad que con todos los antecedentes llega a ser una autoridad luego de un proceso, también es responsabilidad nuestra como ciudadanos el poder saber elegir bien, ¿no? Doctor, aquí estaba leyendo el reporte de los hechos de violencia realizado por la Defensoría del Pueblo y efectivamente se registraron 119 hechos, ¿no?, de violencia, de los cuales la mayoría se registraron en Ancash y en Lima provincias. Luego está Huancavelica, Lambayeque y San Martín. En estas provincias, ¿hubo algún hecho que se pueda decir que fue similar en todas ellas? Es decir, ¿hubo un factor determinante para que se pueda, no sé, haber realizado un hecho de esta índole, de violencia? Creo que, de acuerdo a las cifras que tenemos nosotros, la causa más común en todos estos hechos ha sido el tema del golondrinaje, ¿no?
Creo que eso ha sido el tema más fuerte. Ya, o sea, acá se han registrado estos casos de votos golondrinos. Así es. En Ancash, en Lima Provincias, ha habido una serie de denuncias en relación a este tema, y que, bueno, las reacciones las tenemos, y sobre todo ahí, en todo caso, también lamentar, no solo los 19 hechos de violencia, sino también las 3 personas que fallecieron y los heridos que han resultado como consecuencia de esta situación, ¿no? Eso no se había producido antes, ¿no, doctor? Que yo recuerde. También se ha producido. No olvidemos, en el 2010 también han habido hechos de violencia, personas que fallecieron, incluso de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, no es nuevo el tema de la violencia, pero lo que hay que hacer es trabajar para que eso no suceda. Hemos identificado algunas causas: golondrinaje, reelección y el tema de algunas denuncias al personal del sistema electoral, pero lo que hay que hacer es revertir ello, ¿no? Y no llegar a situaciones de lamentar, por ejemplo, ahora 3 personas fallecidas, ¿no? Nada justifica la violencia, ninguna elección de un candidato va a justificar la muerte de una persona, incluso hasta de un menor de edad, ¿no? De una señora que en Tumbes, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de situaciones que son necesarias trabajarlas, y hay responsabilidades compartidas, ¿no? Bien, amigos, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, amigos, retornamos. Estamos aquí con el doctor Armando García, que él es gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y con el doctor Porfirio Barrenechea, que es comisionado de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Conflictos, y con ellos estamos analizando los resultados de los últimos procesos electorales. Doctor García, se viene una segunda vuelta electoral, o hacia eso apuntamos, ¿no? Son, de acuerdo a lo que se conoce por los medios de comunicación, aparentemente en 13 provincias, o en 13 regiones, mejor dicho, en 13 regiones del país se van a producir, o se produciría una segunda vuelta electoral. ¿Cuáles son las previsiones que está tomando OMPE ya para esta segunda vuelta? Bueno, primero iniciar los procesos de planificación y programación logística que se requiere para llevar las cédulas y todo el material electoral hasta cada uno de los distritos que abarcan estas regiones. Ya se está trabajando en la planificación de las actividades operativas.
Obviamente también entraremos en algún momento ya en coordinación tanto con la Policía Nacional como con el Comando Conjunto para los efectos de seguridad que normalmente en un proceso se despliegan. En ese sentido, la garantía, OMPE garantiza efectivamente el desarrollo en cuanto se disponga la segunda vuelta, de que el material y la disponibilidad de la organización propia del proceso va a estar lista para el día que sea conveniente. ¿Se van a recomponer las oficinas desconcentradas? Es muy posible que, obviamente, la magnitud de la elección es mucho más pequeña, en el sentido, en la elección del 5 de octubre, en un distrito tú marcas 4 veces. Tienes cuatro tipos de elección, como le llamamos nosotros, ¿no? El presidente, consejeros, provincial y distrital. Acá simplemente lo reduces, ¿no?, en una sola cédula. En ese sentido, obviamente, el proceso del día D es mucho más rápido, no solamente en el sufragio, sino también en el escrutinio, porque cuentas menos posibilidades. Y los resultados se darían más rápido también. Claro, en ese orden también. Pero también aquí viene la otra parte, que es la parte que yo dejaba, que es la inicial, pero no la mencioné a propósito para resaltarla, la instalación de la mesa, la oportunidad de instalar las mesas y que los miembros de mesa, que van a ser los mismos, ojo, de acuerdo a la ley, van a ser los mismos miembros de mesa en los mismos locales, ellos puedan regresar, puedan instalar de manera oportuna, temprano a las mesas y poder desarrollar el trabajo que, en el día D, como le llamamos nosotros, el día de la elección. Definitivamente el trabajo del miembro de mesa es un trabajo que hay que resaltar por la responsabilidad que este amerita. Si el miembro de mesa no está capacitado, si el miembro de mesa no asiste de manera puntual a la instalación de la mesa, empieza una serie de complicaciones que también conlleva reclamo de ciudadanos, ¿no? Instalar una mesa tarde teniendo cola es complicado. Nosotros tenemos muchas veces que pedir a personas que se sienten en la mesa, capacitarlos, y es un poco ya ¿Y en cuánto porcentaje hubo ese problema precisamente de mesas no instaladas por la ausencia de No hubieron mesas. El porcentaje de personas que tomamos de la cola fue muy bajo, si no más recuerdo es algo entre 2 y 3%, ¿no? Los demás fueron miembros titulares o suplentes. Solo 6 mesas nos instalaron por un problema de violencia justo en Guarochirí, de las 97.088 mesas. Pero recalco la necesidad de que los miembros de mesa sepan que van a tener que volver a ser miembros de mesa para la segunda vuelta. Sí, así es. Doctor, la segunda vuelta se viene, falta, algunos meses, ¿no? ¿Cuál es la invocación en esta segunda etapa, ¿no? Y en estas regiones, en Ancash, que se produjeron hechos de violencia? ¿Cuál es la invocación? ¿Cuál es el llamado que hace la Defensoría en todo caso para que estos hechos no se vuelvan a repetir? Creo que dos temas que pediríamos a la población tomen en cuenta, ¿no? Primero, estar informado. Es decir, estar informado de cómo es el proceso, de qué es o cuál es el rol de cada institución y cómo es que debemos reaccionar si es que no estamos de acuerdo con un resultado. Es decir, acudir a la instancia competente para impugnar un voto, para impugnar un acta, en fin, impugnar los resultados. O sea, hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos legales. No ir a la protesta, hay mecanismos si es que uno tiene alguna duda, ¿no? Sobre los resultados. Justamente, y ahí va la segunda invocación, es decir, una vez informados, una vez con el conocimiento de qué es lo que podemos hacer como ciudadanos para hacer respetar nuestro voto, lo que tenemos que hacer es evitar la violencia. Es decir, nada justifica la violencia, nada justifica los 3 muertos y los heridos que hemos tenido en este proceso electoral. Entonces ahí, si no estamos de acuerdo, acudir a la instancia correspondiente. Si vamos a impugnar, acudir a la entidad respectiva para ejercer nuestro voto y no dejarnos llevar por de repente actitudes extremistas, violentistas, que lo que de repente quieren es generar caos y no realmente que se exprese la voluntad popular, que es elegir a sus nuevas autoridades y tener un buen gobierno, ¿no? ¿La población cómo debe tomar los resultados a boca de urna? Bueno, con mucho cuidado, ¿no? Y eso también es importante y en buena hora que usted lo mencione, porque si bien hay encuestadoras, hay iniciativas incluso que permiten conocer un aproximado de lo que pudiera ser el resultado final, no debemos dejarnos llevar sino hasta que conozcamos el resultado oficial que lo da la OMPE. Es decir, hasta el final saber
cuál es el resultado, cuál es la diferencia que hay entre uno y otro candidato para evitar de repente hacer festejos antes de tiempo o lamentarnos antes de tiempo que ya se perdió la elección, ¿no? Y eso seguramente va a ayudar a que no hayan reacciones en contra de un proceso cuando finalmente no conocemos el resultado oficial. Quien da el resultado oficial es la OMPE, así es que hay que esperar que ese resultado se dé para en todo caso tomar alguna medida, obviamente nada de violencia, pero sí una medida que pueda cautelar aquella necesidad de protesta, de reclamo que ya está establecida y que puede hacerse a través de las instituciones que ya también existen. Precisamente, ese es el llamado, ¿no? Así es, un llamado a que la participación democrática tiene que ser en paz. Los hechos de violencia definitivamente no están en función a un sistema democrático como el que pretendemos vivir. Definitivamente el apoyo no solamente de los entes de seguridad como la policía y el comando conjunto garantizan eso, sino también la disponibilidad y la voluntad de los actores electorales, ¿no? De los electores, de los miembros de mesa, de los partidos políticos, de las organizaciones regionales que están en contienda, ¿no? Llamar también a la participación de los personeros en las mesas de sufragio que garanticen definitivamente de manera ordenada, correcta, y para quienes también tenemos programas de capacitación, porque hay que saber qué es lo que se realiza realmente en una mesa de sufragio, cómo se hace una contabilización de voto, cómo se tienen que agrupar las cédulas para luego pasarlas a las actas electorales, tratar de evitar errores en las actas electorales. Entonces hay una serie y un conjunto de situaciones que no necesariamente los electores conocemos, ¿no? Pero definitivamente el llamado a la tranquilidad, al respeto de los resultados, creo que es una responsabilidad de todos los peruanos. Y sobre todo entender de que OMPE es que da las proyecciones oficiales y esperar con cautela, con prudencia, los resultados que da OMPE. No esperar la boca de urna. OMPE en realidad no da proyecciones, da el avance de resultados al nivel de porcentual que nosotros vamos procesando, ¿no? Ya son resultados oficiales. Y efectivamente, en este sentido, obviamente dentro de los tiempos, en una elección, bueno, como la de Lima, digamos, está bastante cerca las distancias, pero obviamente en ciudades grandes, eso dependiendo de la distancia del distrito hasta que llegue a nuestro centro de cómputo, obviamente va a tomar seguro unas horas, ¿no? ¿Y en la segunda vuelta se podrían conocer resultados ese mismo día, doctor? Obviamente siempre se van a conocer resultados al nivel de avance, de participación, de cómo van llegando las ¿Pero menos del 50%? No podría decirlo, tenemos todavía que evaluar, calculamos, posiblemente esperemos nosotros, de acuerdo a la configuración que vamos a tener de nuestras oficinas, poder al menos tener un 50% en esos días. Obviamente tenemos regiones muy grandes, ¿no? Y regiones con bastante dispersión también de distritos. Entonces hay una suerte de mix que debemos hacer. Obviamente esto lo trabajamos en paralelo a lo que se hizo en el ahora el 5 de octubre. ¿No? Obviamente con un escrutinio mucho más prolongado. Obviamente con 4 elecciones el miembro de mesa demora más. Ahora básicamente digamos que es una, ¿no? Y con pocos candidatos, ¿no? Y el papel de los partidos políticos en esta etapa que se abre, ¿no? de segunda vuelta. ¿Cuál debe ser la responsabilidad que deben asumir los partidos en esta etapa, doctor? Sí, bueno, creo que de mucha trascendencia en la medida que son ellos quienes presentan a una persona que postula un cargo público, ¿no? Y en esta segunda vuelta seguramente tendrán que, además de transparentar los fondos con los que van a financiar las campañas, además de avalar al candidato que está presentándose, representándolos, también el tratar de establecer consensos con otros partidos políticos para justamente poder ganar una elección. Y ahí el tema de la a veces mal llamada negociación pudiera tener algunos resultados que a entender de la población lleguen a cuestiones negativas, ¿no? Entonces la idea es que pueda generarse el mayor consenso posible para que se elija una autoridad, pero tienen que ser de carácter legal, que permita al ciudadano saber que va a elegir a una autoridad que va a ir generando consensos. Y en
esa lógica hay una responsabilidad bastante importante para esta elección y para las que vengan. Hay que saber como partidos políticos que no es cualquier cosa plantear a un candidato o presentarlo, sino sobre todo avalarlo y ver por qué condiciones está, no porque tenga mucha plata, sino sobre todo por su trayectoria, por su solidez ética y por la posibilidad que pueda brindar un servicio adecuado para los ciudadanos. Y sobre todo creo, no sé si comparte esta reflexión, iniciar un trabajo al interior del país, pero real, ¿no? Porque hay una proliferación de movimientos regionales y locales. Los partidos se han visto disminuidos en los resultados electorales, así lo reflejan. O sea, requieren los partidos políticos tener una presencia real en el interior del país. ¿No por cierto, en la medida también que se vayan fortaleciendo los liderazgos, ¿no? en las regiones, en los distritos, creo que eso se ha ido perdiendo en la medida que no se ha ido recogiendo la posibilidad de incorporar a gente joven, gente nueva, que se va incorporando a los partidos políticos. Lamentablemente es necesario, no ha habido una renovación en los últimos tiempos y la idea es que haya justamente eso y que se pueda aprovechar. Hay líderes muy importantes en las regiones, en las comunidades, en los distritos, a los cuales hay que rescatar y no necesariamente tomar en cuenta aquellos que pudieran financiar una campaña o que puedan aportar más y aparecer primeros en la lista, ¿no? Para que luego sean elegidos, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión interna que tienen que hacer los partidos políticos de autocrítica primero y también de propuesta para las próximas elecciones. Y doctor García, los movimientos regionales y locales están obligados por la ley a rendir cuentas sobre su campaña electoral. Primero, tomar en cuenta la necesidad de una reforma política, ¿no? Del fortalecimiento de los partidos políticos en sí. Me ha tocado en alguna oportunidad visitar algunos otros países, por ejemplo en la Argentina, en que durante todo un día se hacen las famosas elecciones primarias, es decir, eligen a los candidatos de su partido, ¿no? Yo creo que dentro del sistema, que obviamente también involucra el tema de la rendición de fondos de los gastos de campaña a las organizaciones regionales y a las organizaciones políticas de carácter nacional, también tiene que haber ese cambio de mentalidad, ese cambio de normas que permitan no solo evidenciar los temas de gastos de campaña, sino fortalecer su organización en sí. Nosotros creemos que el financiamiento por parte del Estado, de los partidos políticos, que permita, como bien decía el doctor, tener presencia de los comités políticos en cada una de las regiones, una presencia física, una presencia real, constituida, que permita a su vez capacitar posiblemente en temas de carácter local, de necesidades locales, de ver cómo podemos fortalecer mejor las políticas locales a través del partido y generar obviamente dentro de su línea política alternativas de mejora sería importante, pero eso también a nivel del financiamiento de partidos políticos, que es algo que OMPE viene solicitando para que estos partidos puedan tener estos recursos, obviamente también fiscalizarlos, ¿no? Entonces, tiene que haber necesariamente modificaciones a la ley para fortalecer el tema de la fiscalización. Tiene que haber necesariamente una modificación, tiene que haber un fortalecimiento y paralelo a ello también, y reitero, ¿no? Invitar a las organizaciones del Estado en sumarse realmente a tratar de que haya una concientización del electorado, de los electores y de los actores electorales en sí, cada uno en su posición, de no solamente ir a una elección a hacer matemáticamente, por decir lo que se tiene que hacer, sino también llevar un voto realmente pensado, un voto consciente, que derive obviamente en un resultado que el pueblo en su mayoría lo requiera. Debería fortalecerse también las facultades que tiene OMPE precisamente para realizar o mejor dicho, fortalecer las facultades que tiene OMPE para sancionar a agrupaciones, a partidos que no cumplan con informar sobre justamente sobre las esta campañas. Es parte de las reformas ¿no? que se han previsto, ¿no? Y en ese aspecto, ¿qué se propone? O sea, no sé si nos puede citar, o sea, ¿qué es lo que se propone fortalecer? Bueno, básicamente uno de los temas principales es el financiamiento. Creemos que al financiar a los partidos políticos, que ellos puedan tener fondos que permitan, como repito, la presencia real, física dentro de una región del partido, de cómo manejan ese dinero, cómo manejan esos fondos, podría nosotros garantizar un trabajo político realmente que tienda a mejorar el nivel de calidad del partido, obviamente, y del propósito del partido, que es gobernar y gobernar con cara
dentro de un sistema democrático al bien, ¿no?, de todos. En ese sentido, lo que se requiere es esto, que se dé y nosotros poder fiscalizar realmente de dónde de dónde provienen estos fondos. Y obviamente también verificar a nivel de diferencias de dónde vienen algunos otros fondos, ¿no? Claro. De qué tipo de dineros provienen, ¿no? Que esa es una de las características fundamentales que también recogía el doctor Barnechea hace un momento, ¿no? De dónde provienen estos dineros que permitan luego. Y obviamente los niveles de sanción en el caso que no cumplieran con rendir sus fondos, ¿no? Esos son temas que tenemos también que entenderlo, ¿no? El hecho de financiar no significa gastar en ellos, sino de tratar de invertir en fortalecer el sistema democrático. Doctor, ¿cree que estamos a tiempo de realizar reformas de corte electoral? Bueno, teniendo en cuenta que el 2016 también ya está cerca. Yo creo que sí, ¿no? En la medida que ya se están identificando una serie de necesidades de mejora en la legislación, las iniciativas para fortalecer OMPE, las iniciativas para que haya sanción a aquellos partidos políticos que infringen las normas, para los candidatos incluso, el fortalecimiento a RENIEC para hacer los filtros, para el tema de los votos golondrinos u otra entidad que también pueda colaborar en ello, son aspectos que es necesario tomarlos en cuenta, ¿no? Y el tema de hacer también cada vez más efectiva la sanción, es decir, no solo que esté en el texto legal, sino que sea efectiva, ¿no? Aquellos partidos políticos, de los cuales en varios casos tenemos incluso ya denuncias a través de ustedes, los medios de comunicación, pues que tengan que ser sancionados, ¿no? Y que sean sancionados de manera ejemplar para evitar que otros grupos que puedan ir forjándose o los que ya existen en este momento, pues decidan incurrir o no en este tipo de situaciones. Como retirándole la inscripción, ¿no? O sea, pudiera ser, ¿no? Y también ver el tema de carácter penal, ¿no? Si hablamos de financiamientos, reitero, financiamientos de origen ilícito, pues eso es delito, ¿no? Si hablamos de golondrinaje, también es delito. Entonces eso tiene que sancionarse efectivamente para que el ciudadano vea que hay una autoridad que cumple sus funciones y que sanciona a aquellos que transgreden las normas, ¿no? Y eso también bajaría los niveles de conflictividad también, ¿no, doctor? Pudiera ser, eso habría que evaluarlo también a la luz del contexto mismo de la elección cuando se dé, ¿no? Pero sin embargo ayudaría a que las instituciones se fortalezcan y a que el ciudadano que quiera cometer un ilícito penal, o al que el candidato o aquel partido político que quiera transgredir la ley, pues sepa que hay una autoridad que lo va a sancionar, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuál es la invocación que usted podría hacer al Congreso para que se aboque pues al tema de la reforma electoral? Bueno, sí, en todo caso recoger justamente todo lo que hemos estado conversando en esta mañana y en otros espacios también, recoger el sentir de la población que quiere instituciones fuertes, que quiere instituciones transparentes, que requiere también de sanciones efectivas para aquellos que incumplan la ley y que se necesitan pues esos instrumentos legales necesarios para que los procesos electorales cada vez se lleven de la mejor manera. ¿Estaría un llamado al Congreso, doctor, para que se ponga la priorización de las normas que el sistema electoral ha enviado? El código electoral, ¿verdad? Hay el código electoral y algunas normas específicas de carácter de la ley, por ejemplo la ley de partidos políticos, ¿no? Entonces hay una necesidad de una priorización, creo que estamos a tiempo de cara a los procesos futuros, ¿no? Y en ese sentido también, por otro lado, y reitero, invocar a la ciudadanía la tranquilidad del caso que las instituciones garantizamos su voto. Doctor, ¿OMPE cuenta con los recursos, con los presupuestos necesarios para la realización de la segunda vuelta o pediría una partida adicional? No, bueno, en principio nosotros pedimos los fondos necesarios para el proceso electoral, obviamente, seguramente al haber más o menos regiones se tendrán que hacer los ajustes necesarios, ¿no? Ahora, las palabras finales, ya estamos por cerrar el programa. Entonces, doctor, teniendo en cuenta que hemos tenido, no solamente en esta elección, sino usted recordaba la pasada, hechos lamentables de violencia, entonces insistir con el llamado a la ciudadanía a que se informe mejor y a no pues plegarse a posiciones radicales, ¿no? Sí, por cierto, una participación informada creo que es fundamental, ¿no? El ciudadano no solo tiene que ir a votar, sino también tiene que ir a votar de manera informada, para elegir a su candidato, saber cuál es el procedimiento y si no está de acuerdo, cómo hacer valer su derecho a ese no estar de acuerdo.
Y ahí va lo que decíamos también, ¿no? La invocación a no dejarse llevar por discursos violentistas, por discursos extremistas, que lo que van a hacer es, al contrario, generar más situaciones de crisis y de desencuentro entre el ciudadano y sus autoridades, y sí, en todo caso, apostar porque se articulen los mecanismos legales y las instituciones. La violencia no se justifica. Ninguno de los 3 muertos que hemos tenido en esta oportunidad justifica que se haya elegido o no una autoridad o que se haya destruido el material electoral o se haya interrumpido el proceso. Entonces hay una reflexión interna para los ciudadanos y una invocación a la no violencia, ¿no? ¿Cuánto personal de Defensoría estuvo desplegada a nivel nacional, doctor, en estos comicios? Desplegamos en esta oportunidad 200 comisionados en 120 localidades a las cuales nosotros habíamos identificado como que pudieran tener algún antecedente de violencia en los procesos anteriores. En algunos de esos casos ha coincidido efectivamente, y en algunos casos hemos ayudado junto con OMPE a tratar de sacar el proceso adelante, y en otros estamos tomando nota porque ya se nos viene la segunda vuelta y seguramente claro, habrá que prepararse para ver cómo va a intervenir también la Defensoría, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas de la segunda vuelta? ¿Usted espera entonces de que no se produzcan estos hechos lamentables? Esperemos que sí, ¿no? En atención a las invocaciones que no solo hace la Defensoría, también las otras instituciones, en relación a un voto informado y a no dejarse llevar por hechos de violencia, ¿no? Y se va a emitir, me imagino, también un informe sobre el mismo, cada ¿no? vez que nosotros hacemos una intervención de esta envergadura, con despliegue de personal, con información que vamos recabando durante el proceso, finalmente tiene un resultado que es un reporte o un informe que damos a conocer dentro de esta lógica también de transparencia de las actividades de la Defensoría. Y finalmente, doctor, en esta segunda vuelta, como le decía al doctor Barrenechea, insistir en este llamado a la ciudadanía, ¿no? Para sí, coincido plenamente con el doctor Barrenechea en el sentido de un llamado a la tranquilidad, a la paz, al respeto de los resultados, ¿no? Que es muy importante, el respeto de los resultados, saber que siempre en una contienda hay un ganador, hay un perdedor, y que en este caso el ciudadano, a través de OMPE, es quien decide a quién le da su voto de confianza para que gobierne, en este caso, su región en los próximos años. En ese sentido, invocar nuevamente a toda la población a llevar un proceso democrático, dentro de este proceso democrático, con total tranquilidad. Nosotros garantizamos que el resultado de la voluntad es la que el elector de cada región indica. Entonces lo claro es que van a ser los mismos miembros de mesa, recordar, van a ser los mismos miembros de mesa, irse preparando, vamos a los mismos lugares de votación también, doctor. En principio van a ser los mismos lugares de votación, puede que haya algún cambio de local de última hora, pero en principio va a ser lo mismo. Y por favor recalcar la importancia de la participación de los miembros de mesa para iniciar el proceso electoral. Muy bien, yo les quiero agradecer. Estuvo en esta mesa conmigo el doctor Armando García, que es gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el doctor Porfirio Barrenechea, comisionado de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Conflictos. A ambos les agradezco y con nosotros será hasta la próxima. Chao, amigos.